Tras esto se cambió la acusación de proposición para la sedición a conspiración para la rebelión militar, con el consiguiente aumento de petición de penas, denegando así la petición de poder elegir letrados y nombrándoles defensores de oficio. El fiscal militar presentó su escrito de conclusiones provisionales en el que afirmaba que, en fecha no determinada, se constituyó la Unión Militar Democrática como entidad subversiva. Entre sus objetivos figuraba el cambio ilegal del orden institucional vigente y se preconizaba la intervención del ejército como medio para alcanzarlo. La prueba testifical consistió en la declaración de una serie de oficiales asistentes a las reuniones grabadas por la policía en noviembre de 1974. En estas declaraciones se acumulan los testimonios que implican a los acusados en actividades de captación para la UMD, especialmente al comandante Otero y al capitán Ibarra. Algunos oficiales son presionados por el Servicio de Información Militar para que le declararan contra sus compañeros con la promesa de quedar impune su propia pertenencia a la organización. Para el comandante Otero Fernández y el capitán Ibarra Renes solicita la pena de 12 años y un día de reclusión, con las accesorias de pérdida de empleo e inhabilitación durante el tiempo de condena. Para el resto de los procesados pedía las siguientes penas: 8 años de prisión a los capitanes Valero Ramos, Martín Consuegra y Fernández Lago, 6 años a los capitanes Fortes Bouzán y Reylen García Miranda, 4 años al capitán García Márquez y 3 años al capitán Ruiz Cillero, todos ellos con las accesorias de separación del servicio y suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de condena. El 10 de marzo de 1976, el Consejo de Guerra dictó sentencia en la que se declaraba aprobado que los inculpados constituían un grupo de la UMD, entidad subversiva que pretende obtener la intervención de las Fuerzas Armadas en un proceso de ruptura para cambiar las instituciones fundamentales de la nación, no permitiendo al gobierno una pacífica evolución, propósito de los procesados que, de haber prosperado, podría haber originado un conflicto armado. Los procesados son condenados a las siguientes penas de prisión: comandante de ingenieros Luis Otero Fernández, 8 años de prisión. Capitán de artillería Fermín Ibarra Renes, 7 años y 6 meses de prisión. Capitán de infantería Restituto Valero Ramos, 5 años de prisión. Capitán de caballería Manuel Fernández Lago, 5 años de prisión. Capitán de infantería Jesús Martín Consuegra, 4 años y 6 meses de prisión. Capitán de infantería José Fortes Bouzán, 4 años de prisión. Capitán de infantería Fernando Reylen García Miranda, 4 años de prisión. Capitán de artillería Antonio García Márquez, 3 años de prisión. Capitán de aviación Abel Jesús Ruiz Cillero, 2 años y 6 meses de prisión. El proceso seguido por la jurisdicción militar contra 9 oficiales no fue el único sufrido por los militares de ideología democrática agrupados en la UMD, aunque sí es, con mucha diferencia, el más importante por el número de procesados. En Barcelona, en 1975, fueron procesados el comandante Enrique López Amor y los capitanes Juan Diego y Arturo Gurriarán. Fue archivado por intervención directa del entonces príncipe Juan Carlos. Capitán de aviación José Ignacio Domínguez, declarado en rebeldía en la causa 250 al 75, fue juzgado una vez que regresó a España. La pena principal de prisión estaba ya incluida en el ámbito de la amnistía, pero no así la pena accesoria de separación del servicio. Para el capitán de ingenieros Antonio Herrero Robles, después de padecer prisión provisional, el juicio tuvo lugar el 27 de enero de 1978 en Madrid, siendo condenado a 4 años de prisión y pérdida de su carrera por un delito de conspiración para la rebelión. Los militares marcados en los acuartelamientos como demócratas, y en particular los relacionados con la UMD, sufrieron el rechazo de la mayoría de sus compañeros subordinados y mandos superiores, la imposición de arrestos y correctivos, así traslados forzosos y otras medidas disciplinarias, y la persecución no solo durante el franquismo, sino también con gobiernos democráticos. Con la celebración de las primeras elecciones generales, el punto fundamental del programa político de la UMD, establecimiento de un régimen democrático similar al de los países de la Europa occidental, estaba cumplido y la organización se dispone a actuar en consecuencia, proponiendo su autodisolución. Aunque la UMD nunca llegó a extenderse de forma mayoritaria, sí consiguió despertar las conciencias de muchos militares, algunos de muy alta graduación, y el ideario de la misma impregnó, en cierto modo, especialmente el sector más joven de las Fuerzas Armadas,
el que no había participado en la guerra civil, y el ejército español finalmente devino en lo que debe ser el ejército de un país democrático, a pesar de los intentos golpistas de Tejero, Milán del Bosch y Armada, a cuyo fracaso en algunos acuartelamientos contribuyeron especialmente oficiales de la UMD. Sin embargo, aunque las condenas de cárcel prácticamente no se cumplieron en su totalidad por la amnistía concedida al acceder al trono el rey Juan Carlos, los militares castigados con la pérdida de su carrera no pudieron recuperarlas y debieron sufrir aún la amargura de ver cómo tampoco la ley de amnistía 46 del 77 de 15 de octubre solucionaba su problema. El temor a los intentos involucionistas, el conocido ruido de sables de la transición, pesó en el ánimo de los gobiernos de la UCD e incluso en el siguiente del PSOE, para impedir la vuelta a los cuarteles de los húmedos, como despectivamente les llamaban los militares más reaccionarios, y tuvieron por tanto que esperar hasta el año 1987 para que por fin les fuera restituido su empleo. Los profesores universitarios despojados de sus cátedras vuelven con honores a su actividad académica. Los juristas disidentes de la interpretación de las leyes y de la conculcación de los derechos ordenada por la dictadura incrementan con la llegada de la democracia su prestigio profesional. Los sindicalistas encarcelados por las autoridades gubernativas encabezan los nuevos sindicatos libres y, en fin, los líderes de las fuerzas políticas de oposición pasan de perseguidos por la fuerza pública a miembros de los poderes ejecutivos. En definitiva, para todos los profesionales, funcionarios o no, su pasado de oposición antifranquista, lejos de ser cuestionado, se convierte en su principal aval democrático. Pues bien, este fenómeno tiene una única excepción: los militares profesionales, para quienes su pasado democrático, lejos de favorecerles, se convierte en un obstáculo permanente para seguir ejerciendo su profesión. En abril de 2002, Carlos San Juan, diputado socialista y antiguo miembro de la UMD, presentó, con el respaldo de todos los grupos, una proposición no de ley en la que se reconocía la labor de la UMD en la llegada de la libertad. La mayoría absoluta del PP rechazó la proposición. Al llegar los socialistas al poder, en 2005, Rafael Estrella, diputado por Granada, retomó la iniciativa de Carlos San Juan en el Congreso y redactó una nueva proposición no de ley en la que se reconoce y agradece la actuación de los hombres de la UMD, pero la iniciativa volvió a chocar con los misteriosos designios del Ministerio de Defensa. La Ley de Memoria de 2008 solo les incluye con una mención en el preámbulo. Supo lo que es el destierro y la clandestinidad, su lucha por la verdad le costó dolor y encierro, y amigos sé que no yerro, porque con su gesto puro supo enfrentarse a los duros calabozos del franquismo, pregó por nosotros mismos y abrió una puerta al futuro.